algo que haya alguna cuestión, necesiten solicitar el micrófono, que bueno, ahí háganlo por el chat y vemos si podemos hacerlo, en función del tiempo que nos quede disponible. Bienvenidos. Damos comienzo así entonces al conversatorio Discusiones Feministas en torno a la renta básica. Mi nombre es Patricia Lozada y pertenezco al espacio de economía feminista de la Patagonia, Comahue y Bariloche. Hoy lo que nos invita es a participar de estas discusiones feministas que ronden la renta básica. Esta actividad forma parte de las primeras jornadas virtuales de economía crítica y de economía feminista. Estas jornadas que son organizadas por la Sociedad de Economía Crítica. Las jornadas de economía crítica son un espacio que surge en el año 2007, donde bueno, nos encontramos estudiantes, docentes e investigadores para debatir desde la pluralidad, desde la crítica, distintos temas que hacen a la disciplina económica. En diálogo permanente también en estas discusiones con otras ciencias sociales, como son la sociología, la historia, la geografía, la antropología. Desde el 2019, además, llevamos adelante las jornadas de economía feminista. Estas jornadas de economía feminista tienen el objetivo de promover alternativas a los modelos económicos dominantes, desde la economía feminista. Y lo que se busca es visibilizar la tensión entre la sostenibilidad de la vida y la acumulación de capital, con eje en la inequidad económica, en las discriminaciones por géneros, en la injusta división sexual del trabajo, y en el reclamo histórico de que eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pago. Durante todo este mes de septiembre y hasta los primeros días del mes de octubre, se van a estar dando distintas actividades, todas ellas organizadas por la SEC, por la Sociedad de Economía Crítica y por los espacios de economías feministas. Es por eso que vamos a dejar en el chat el link mediante el cual ustedes pueden acceder tanto al cronograma como a la información para inscribirse en las sucesivas actividades. Y quienes estamos presentando este conversatorio somos integrantes, como dije en un principio, del espacio de economía feminista de la Patagonia. Levanten las manos todas las chicas, tanto de Comahue como de Bariloche. Este es un espacio que se fue conformando desde hace 3 años, entre distintas facultades. Está integrado por estudiantes, por docentes y también por investigadoras que pertenecen a distintas facultades, todas relacionadas a las ciencias sociales, y bueno, para debatir y charlar sobre estos temas relacionados con la economía feminista. Esta mesa en realidad surge y la pensamos desde los debates que se fueron dando en esta pandemia, que nos ha atravesado a todas y a todos, y bueno, surgieron distintos temas, entre ellos surgió el tema de la renta básica, que lo debatimos, lo dialogamos durante varios encuentros, varias charlas que hemos tenido entre nosotros, y bueno, nos pareció que traer especialistas y traer académicos, militantes a estas jornadas podían interactuar y enriquecer de esta manera todos los interrogantes que van surgiendo en torno a la renta básica y que, bueno, puedan aportar a este debate que bueno, lo ha traído a este momento la pandemia, ¿no? Quienes nos van a acompañar en esta exposición van a ser Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, feminista, investigadora del CONICET y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas CIEP. También nos va a acompañar Jorgelina Matusevicius. Ella es trabajadora social,
miembro de la Comisión Directiva del Consejo Profesional del Trabajo Social de Cava y de la Mesa Ejecutiva de Asociación Gremial Docente de la UBA. También nos va a acompañar Micaela Gómez, abogada, docente e investigadora de la UNCO, militante política, sindical y feminista. ¿Sí? Previo a dar comienzo, algunas recomendaciones. Por favor, apagar todos los micrófonos para evitar interrupciones. Y bueno, las exposiciones de nuestras invitadas van a durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Y luego se va a dar un momento para que ellas respondan todas las preguntas que vayan surgiendo, tanto del chat como del chat del Zoom, perdón, y también como el chat del Facebook, para aquellos que se hayan conectado a través de Facebook y a través de la transmisión en vivo que se está haciendo por esa red social. Así que, bueno, de esta manera damos por comenzado el conversatorio y en primer lugar expondrá Corina. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí en este encuentro virtual. Un agradecimiento enorme a las compañeras del Espacio de Economía Feminista de la Patagonia. Espero que el próximo sea presencial, así podemos encontrarnos entre las montañas y la meseta y los vientos que están diciendo que soplan por allá. Bueno, un placer, y un placer también estar acá conversando sobre este tema, que es un tema que a mí me es muy afín, y que durante mucho tiempo he tenido como dos vías de conversación, una la feminista y otra la de la renta básica, o la del ingreso ciudadano, y en este último tiempo se han empezado a encontrar, entonces eso me alegra, y creo que también nos desafía este cruce de miradas y perspectivas. Yo quisiera comenzar diciendo qué es lo que yo entiendo por renta básica, porque justamente, como decía Patricia, este tema ha surgido en los debates de este contexto de pandemia. No es una propuesta nueva, ni es un debate nuevo aquí en Argentina. Ya hacia fines de los 90, este tema aterrizó en Argentina, e incluso hubieron hacia el año 96, 97 los primeros proyectos de ingreso ciudadano, lo nombrábamos en aquel momento, el proyecto de ingreso ciudadano para la niñez en particular, con lo cual no es nuevo, pero es un tema, un debate que aquí en Argentina tiene vaivenes, ¿no? Tiene idas y vueltas, y no sorprendentemente, en cada crisis vuelve a aparecer. Y me parece que eso ya nos da una pista de en qué sentido se puede pensar a la renta básica o al ingreso ciudadano. Porque una de las virtudes desde mi punto de vista que tiene una propuesta como esta es la de crear una red de garantía de acceso a ingreso monetario, que en el marco de sociedades mercantilizadas y monetizadas como las que vivimos, implica una garantía de acceso a bienes y servicios en un nivel básico, mínimo, obviamente eso es parte de la discusión, pero de manera muy preventiva. Imagínense lo que hubiese sido que esta pandemia y sus consecuencias nos cayera con una red como esta en operación. Las implicancias hubiesen sido diferentes, y también los esfuerzos de la política pública en la emergencia hubiesen sido menores. Quería entonces aclarar, como es un tema que va y viene, y que cada vez que viene también tenemos como distintas versiones de la renta básica, yo quisiera aclarar lo que yo entiendo por renta básica, y que me parece que tiene que ver con lo que ha sido la propuesta más pura, original de la renta básica. La renta básica se entiende como una propuesta de garantizar una transferencia monetaria, y aquí empezamos a enumerar sus características. Es una transferencia monetaria, universal, es decir, que la reciben todas las personas, independientemente de su condición de actividad,
de su condición de ingresos, de su condición de pobreza o riqueza, es universal y es incondicional, es decir, no hay que demostrar ninguna condición para ser acreedor, acreedora a esta transferencia. La única condición en tal caso es la de ser ciudadano del país, la economía, donde esta transferencia se establezca. La idea de la renta básica está basada en la noción del derecho a la existencia. Uno de los argumentos que sostienen la propuesta de la renta básica es que todas las personas tenemos derecho a existir, y que en el marco de las sociedades en las que vivimos, mercantilizadas y monetizadas, esa existencia se garantiza con el acceso a ingresos monetarios. Y la manera en que yo entiendo también la renta básica es como parte de un sistema integrado de transferencias fiscales. Y este es un punto importante a la hora de evaluar el impacto distributivo que puede tener una propuesta como la de la renta básica. En la forma en la que yo la entiendo, la renta básica es una propuesta de transferir ingresos monetarios, beneficios de la misma magnitud a todas las personas, financiado con un esquema impositivo progresivo sobre los ingresos personales, con lo cual todas las personas reciben la misma transferencia, pero las personas pagan para contribuir al financiamiento de esa transferencia en función de su capacidad contributiva. Entonces, quienes menos ingreso tienen van a pagar menos, o incluso pueden llegar a no pagar, y quienes más ingreso tienen van a ir pagando cada vez más. Y esta idea de la renta básica como parte de un esquema integrado de transferencias fiscales es indispensable para poder responder a una de las resistencias más primarias que provoca la propuesta, que es por qué darle a todo el mundo cuando muchos, o tal vez algunos, depende del nivel de acceso a ingresos de la población, no lo necesitan. Y la respuesta a esa resistencia es, bueno, en realidad, si lo pensamos en el marco de un sistema integrado de transferencias fiscales, quienes, a partir de cierto nivel de ingreso, las personas van a estar pagando más de lo que reciben. Y su situación neta frente al fisco va a ser una situación de contribución, y eso va a pasar a partir de cierto umbral de ingresos. Y lo otro que quisiera decir en esta presentación de lo que yo entiendo como renta básica, es que también la entiendo como un cuerpo central de un sistema de provisión de garantías de derechos sociales que incluyen, además de la garantía de un ingreso monetario, la garantía del acceso a la educación, la garantía del acceso a la salud y la garantía de acceso a los cuidados. Entonces, la renta básica para mí no es una propuesta que sugiere desmantelar los sistemas de protección social que tenemos, sino más bien reconfigurar los componentes de sostenimiento del ingreso de estos esquemas, pero mantener los otros componentes de la protección social que son indispensables para la garantía de los derechos sociales. Habiendo hecho estas aclaraciones de qué estoy hablando cuando hablo de renta básica, quisiera concentrarme. La renta básica es una propuesta que tiene críticas y adhesiones diversas, algunas muy fervientes, tanto por el lado de las adhesiones como por el lado de las críticas, pero yo me quiero concentrar en 2 o 3 de estos debates que genera la renta básica, que me parece que son especialmente relevantes cuando nos aproximamos a esta propuesta desde una mirada feminista. El primer elemento que quisiera resaltar es que la propuesta de la renta básica tiene un aspecto que me parece que es atractivo, que puede ser atractivo desde una mirada feminista, que es garantizar la transferencia de recursos por fuera de la relación laboral. Y en este sentido, algo que me parece que seduce de la propuesta de la renta básica, es que cuestiona la propia noción de trabajo, como también la cuestiona los feminismos y la economía feminista.
la propuesta de la renta básica, al sugerir garantizar acceso a los ingresos por fuera de la relación laboral, discute la centralidad del empleo, discute la centralidad del trabajo remunerado, como la discutimos desde la economía feminista, cuando decimos hay un montón de trabajo que es imprescindible para el funcionamiento del sistema y que no es reconocido. En este sentido, la renta básica también se presenta como un mecanismo de reconocimiento de las múltiples actividades socialmente útiles que realizamos las personas, entre ellas el trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. Y aquí aparece la controversia. La controversia es que, por un lado, esta dimensión de la renta básica permite visibilizar estos trabajos socialmente útiles, estos trabajos esenciales para hablar en los términos en los que se está hablando en esta pandemia, ¿no? Pero a su vez, y esta es una de las críticas que se le hace a la renta básica desde ciertas miradas feministas, dependiendo de las condiciones en las que se implementa, puede obturar la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La crítica básica es, si la renta básica no se implementa junto con otras cosas, lo que puede pasar es que consolida el rol cuidador de las mujeres, que vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que hacíamos antes, ahora recibiendo una transferencia monetaria, no diría a cambio de este trabajo, pero en algún sentido como reconocimiento de este trabajo. Y entonces, en un contexto donde la redistribución del trabajo de cuidado es difícil, la renta básica puede dificultarla más. El otro, y esto es una controversia, me parece que, y varias de las cosas que yo voy a señalar, que no son tantas más, básicamente a lo que nos lleva es a señalar que la renta básica no se puede pensar en abstracto, que lo que genere para un lado o para el otro va a depender de cómo se implemente, de qué otras instituciones existan, instituciones en términos de esquemas de protección social, en términos de forma de funcionamiento del mercado laboral. La articulación que exista entre la renta básica y estas otras dimensiones va a ser fundamental para que la renta básica opere para un lado o para el otro. El segundo aspecto que destaca de la renta básica es que justamente garantiza el acceso a ingreso monetario para quienes no pueden o tienen mucha dificultad para acceder a través del mercado. Y en este sentido, resulta indudablemente bueno para las mujeres que estamos estructuralmente excluidas de las formas más plenas de empleo, beneficia sin duda a quienes tenemos más dificultades para acceder a formas estables de trabajo remunerado y a formas robustas de trabajo remunerado, a formas bien remuneradas justamente. Entonces, en este sentido, la renta básica puede tener un impacto positivo. Pero, y aquí viene la controversia, también puede llevarnos a la profundización de este mundo segmentado, donde finalmente lo que va a pasar, si no cambian varias otras cosas, es que va a haber un grupo de población que son les excluides estructurales del mercado laboral, donde las mujeres somos mayoría, que van a vivir del ingreso ciudadano de la renta básica, y el conjunto de población que tiene mayores posibilidades de participar en el mercado laboral, en empleos de mayor calidad, y que entonces van a vivir con la renta básica más los ingresos que consigan en el mercado laboral. Entonces, lo que puede pasar, dependiendo de cómo se implemente y del contexto, es que la renta básica termine profundizando estas desigualdades, esta segmentación. Y otra controversia habitual en torno a la renta básica es el impacto que puede tener en la participación en el mercado laboral. Y aquí hay, de nuevo, argumentos a favor y en contra. ¿La renta básica promueve o desincentiva la participación laboral? ¿La renta básica promueve un alza de los salarios o al contrario?
y aquí el argumento es, si se piensa que la renta básica es un piso que fortalece la posición de negociación de los trabajadores, la renta básica va a propiciar un aumento en los salarios, porque los trabajadores ya, como tienen un ingreso garantizado, ya no van a querer trabajar en empleos muy precarios o por muy bajos ingresos. Y entonces eso va a promover una alza de los ingresos. La otra mirada lo que dice es, no, va a pasar lo contrario. Como tienen parte del ingreso garantizado, los trabajadores van a aceptar menores salarios, porque sumando ingreso básico y salarios van a tener un nivel de vida más o menos aceptable. Y en el mismo sentido, si el ingreso básico promueve o desincentiva la participación laboral, va a depender de varias cosas. Dos elementos fundamentales son de cuál sea el nivel de esa renta básica o de ese ingreso ciudadano y la suficiencia de esta transferencia, y por otro lado, cuáles sean las condiciones del mercado laboral. Y me parece que algo que tiene de interesante esta controversia es que nos vuelve a traer la discusión sobre el empleo como un horizonte emancipador. Si hay un riesgo de que la renta básica desincentive la participación laboral, es porque está puesta en cuestión este horizonte emancipador del empleo. Que probablemente no sea algo malo en las condiciones actuales del mercado laboral y particularmente para algunos sectores de población y particularmente para contingentes grandes de mujeres. Como decía antes, y ya con esto voy cerrando, ¿cómo se definan estas controversias que estoy sugiriendo la renta básica puede producir? Y me detuve en aquellas que me parecen más relevantes desde la mirada, desde la mirada feminista. Va a depender de múltiples factores, del nivel del beneficio, de las condiciones del mercado laboral, de los niveles, de las condiciones materiales de vida. Pero hay dos elementos, también me parece que la renta básica es importante también pensarla en relación con las alternativas que hoy tenemos. Y las alternativas que hoy tenemos en garantía de ingresos monetarios son los programas de transferencias condicionadas de ingreso. Y me parece que en ese sentido la renta básica resulta superadora, al menos en dos sentidos. El primero es el que comentaba antes, de que actúa de manera preventiva. La renta básica nos garantiza acceso a un nivel de ingreso independientemente de padecer situaciones de carencia. Por el contrario, los programas de transferencias condicionadas de ingreso, como son condicionados, y como la condición de acceso a ese beneficio habitualmente tiene que ver con la insuficiencia o la carencia de ingresos, lo que sucede es que yo tengo que padecer la carencia para poder recibir la prestación. Y con esto el daño ya está producido, más allá de que después me pueda recuperar. Entonces, el carácter preventivo de la renta básica yo creo que es un elemento muy potente. Y el segundo es que lo que producen los esquemas de transferencias condicionadas de ingreso es lo que en la literatura nombramos como trampa de la pobreza o trampa del desempleo. Como está la condición de carencia para acceder al beneficio, cualquier alternativa que yo tengo para salir de esa situación de carencia me implica perder el beneficio. Y en el contexto donde acceder a lo que me permite salir de la situación de carencia es algo incierto, inestable, e incluso puede ser insuficiente, la actitud de las personas más habitual va a ser, bueno, no, rechazo ese empleo, rechazo la changa, rechazo lo que me están proponiendo para no perder la transferencia monetaria condicionada que recibo. Esta trampa, la trampa es seguir estando desocupada, seguir teniendo un nivel bajo de ingresos, o ningún ingreso, o estar en situación de pobreza, permanezco en esa situación para no perder el beneficio. Entonces lo que busca atender el beneficio lo está reproduciendo en realidad. El ingreso básico elimina esta trampa,
porque como no exige ninguna condición, no importa si estoy empleada, desempleada, tengo altos ingresos, bajos ingresos, soy pobre, soy no pobre. Y esto también me parece a mí una potencia de la renta básica, y por eso digo, no solamente creo que tenemos que considerar las potencialidades de la renta básica en un análisis situado. La renta básica no es buena per se. La renta básica puede producir buenos impactos según cómo se implemente, dónde y cómo interactúe con los otros elementos que existen. Y en el mismo sentido me parece que es bueno pensar a la renta básica en relación a los esquemas alternativos de garantía en los ingresos. Y en este sentido, si resulta más potente o menos potente. Y cierro con esto. Muchas veces cuando se plantea la propuesta de la renta básica, lo que se considera la resistencia más, o la dificultad más, más importante para poder llevar adelante la propuesta de la renta básica es la restricción fiscal. Se suele decir, propuestas como la de la renta básica son muy costosas, requieren de muchos recursos fiscales que los países de la región no tienen. Y yo aquí diría dos cosas. La primera es, este argumento es sumamente discutible. En un mundo donde 10 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población, no estamos frente a un problema de escasez de recursos, sino que estamos frente a un problema de mala distribución. Luego, lo otro que quisiera señalar es que justamente como no me parece que la fiscal sea la principal restricción que tiene esta propuesta para ser implementada, lo que a mí me parece la principal restricción es política. Y política no solamente porque disputar por los recursos es una batalla política evidente en este contexto donde en Argentina se ha sugerido un impuesto a la riqueza que luego se pasó a contribución por única vez y a por favor ayúdennos en este momento de pandemia. La reacción que eso mismo generó nos da una pauta de la batalla política que esto implica. Pero desde mi punto de vista, la principal resistencia es política y es cultural. Yo creo que en nuestras sociedades todavía la meritocracia está sumamente arraigada. Todavía se cuestiona mucho la percepción de un ingreso monetario sin una contribución evidente y explícita a cambio. Y si bien podemos seguir dando y tenemos que seguir dando la batalla por demostrar todas las actividades socialmente útiles que realizamos las personas y que estarían más que compensando la retribución de la renta básica, me parece que la percepción cultural, que todavía valora de manera muy diferente estas actividades, es uno de los, o es el principal obstáculo a enfrentar para poder avanzar en propuestas como la de la renta básica. Gracias. Muchas gracias, Corina. Clarísimo, clarísimo tu exposición, la verdad. Siempre es un gusto escucharte. Y bueno, ahora damos el paso a Jorgelina para que nos dé su exposición. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Aclaro que por ahí se me entrecorta, avísenme y apago la cámara porque me da la sensación que puede ser que esté mal la conexión. Quería obviamente saludar y agradecer profundamente a las organizadoras y a las panelistas, a las compañeras con las que comparto el panel, y sobre todo aclarar que no provengo de la investigación específica de la renta básica, o del ámbito académico en torno a este debate, sino que tal vez me acerco más a estos debates a partir de la militancia feminista, anticapitalista, y también un poco a partir de la experiencia como trabajadora social, y bueno, un poco la idea era aportar desde ahí. Digamos, la perspectiva del feminismo en la cual me inscribo y a la que suscribo,
y una perspectiva feminista que no es de ahora, sino que es desde hace ya mucho tiempo, es aquella que se propone revolucionarlo todo. Que esa perspectiva feminista que busca visibilizar, impugnar y transformar estas lógicas opresoras y de explotación que se reproducen en el sistema social. No solo, digamos, en la esfera de lo público, sino también en el ámbito de las relaciones cotidianas, en el ámbito privado e interpersonales. Y en ese sentido, esta perspectiva feminista tal vez, y ahí va un poco la reflexión en torno a la renta básica, no se va a contentar con políticas que alivien, un poco esto también traía Corina, ¿no? Que alivien esas opresiones, sino que vayan por más, ¿no? Y esto me parece que está presente en las luchas contra las violencias hacia la mujer y disidencias, que más allá de que exigir que exista y que se respete, digamos, una ley contra las violencias de género, también se organiza para develar el funcionamiento sistémico de la violencia machista, que construye campañas, que nuclea colectivas. Espero que se escucha, que construye colectivas y redes, digamos, para enfrentarla, construye casas de refugio, casas de las mujeres, digamos, cotidianamente enfrenta esa violencia en todas sus manifestaciones. En la lucha por el derecho al aborto también, más allá, y digamos, en la lucha por la exigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no espera, digamos, de brazos cruzados, y permanentemente se organiza y activa a través de las redes de socorristas, a través de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, construye redes de profesionales por el derecho a decidir y pelea cotidianamente por el acceso, digamos, a las interrupciones de embarazo. Y en torno a los cuidados, lo mismo, digamos, un feminismo que a la vez de que exige políticas públicas de socialización de las tareas de cuidado, se construye en los propios movimientos y organizaciones sociales políticas de espacios, digamos, de cuidado, comedores, espacios de niñez, espacios de salud, etc. Y en esos espacios, además, se problematiza y exige un reparto más igualitario de las tareas entre los géneros, ¿no? Y esa disputa es permanente y es todos los días. Y en esta perspectiva de la exigencia de cambios profundos y de raíz, y sobre todo de las luchas que se requieren para conseguirlas, es la que nos interesa recuperar, tal vez para pensar la renta básica universal. Por un lado, algo que ya señaló Corina, no pensarla como la política que nos va a venir a resolver, digamos, la cuestión de la desigualdad de clase y de género, y que en todo caso, digamos, hay que pensarla en términos de que esta política, digamos, distributiva, hay que pensarla en términos de distribución de trabajo, distribución de recursos y de poder, sino pensarla, digamos, más bien integrada a otros reclamos para que efectivamente se operen esos cambios en esas desigualdades, ¿no? Y a mí me gusta recuperar esta idea que acuñaron las Panteras Negras, de la idea de la supervivencia pendiente de revolución, ¿sí? Una supervivencia que no es pasiva, que no espera, pero que está de alguna manera pendiente y activa y transforma en un horizonte revolucionario, ¿sí? Y ante esto, digamos, me parecía como hacer dos consideraciones. Por un lado, que el debate sobre la renta básica es el debate sobre cómo garantizar la vida, ¿no? Y no hay nada más ajeno a garantizar la vida que las relaciones que se dan, relaciones sociales que se dan en el marco de este sistema social. Y entonces este debate va a estar necesariamente cruzado por qué se produce, cómo y para qué, cómo se reparte el trabajo productivo y reproductivo y cómo se realiza ese trabajo, cómo se organiza la provisión, algo que ya señaló Corina, de servicios públicos no mercantilizados, orientados a la satisfacción de las necesidades, y también el debatir cuáles son las necesidades que hay que atender. Todo eso también va a estar incluido, porque la renta básica es básica, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso básico en términos de que las necesidades históricas, las necesidades sociales son históricamente construidas? Y otra consideración es que cuando pensamos en la renta básica como política redistributiva, no la podemos pensar exclusivamente
digo, solamente en términos de la distribución de la riqueza o del valor, digamos, sino también pensarla en términos de la redistribución de poder. ¿Cómo superar, en todo caso, esas desigualdades de poder? Entonces, se trata de pensar en términos de desmercantilizar y al mismo tiempo también despatriarcalizar en un mismo movimiento. Para mí, en este caso, no pensar la renta básica universal integrada en estos otros reclamos y con la construcción, digamos, de una fuerza colectiva, la construcción de una necesaria fuerza colectiva organizada para llevar adelante esos reclamos, nos puede hacer caer en un equívoco de sobrevalorar un instrumento de política pública estatal. Esto me parece importante señalarlo porque la renta básica, creo que también algo trajo Corina, puede orientarse de alguna manera o servir a distintos fines. Y aunque suene medio extraño, hay que decirlo, digamos, la renta básica podría también contribuir a reforzar o reproducir las desigualdades de género y de clase. ¿Por qué digo esto? Por un lado, porque hay, digamos, ya discusiones en los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente el Banco Mundial, que ya hablan de que hay que garantizar una protección social universal, ¿no? La plantean en sus documentos, en su propaganda. ¿Y por qué lo plantean? Por un lado, por esta situación que se está viviendo en el mercado de trabajo, donde el avance de la automatización ya va dejando cada vez más población por fuera del mercado de trabajo. Pero sobre todo, porque esa parte de la población que queda por fuera del mercado de trabajo, lo que puede generar es conflictividad social, y eso es lo que más les preocupa. Esto está presente, por ejemplo, en el acuerdo que firmó la Argentina con el FMI. Hay una preocupación que está señalada en ese acuerdo que se firmó con el FMI en el 2018. Y en el mismo sentido, digamos, hay economistas neoliberales que también plantean propuestas del impuesto negativo del que habla Friedman, etcétera, sin ser economista, pero bueno. Y en ese sentido, me parece también que otra de las cuestiones por las cuales la renta básica puede ser utilizada para otros fines es que algunos planteos la proponen que permita reemplazar la multiplicidad de subsidios que reciben las familias, ¿no? Que con eso se ganaría eficacia administrativa, permite individualizar mejor, permite un mayor control de los comportamientos, y esta es toda la línea que trae, digamos, el conservadurismo norteamericano, Charles Murray en la cabeza, etcétera, ¿no? Y también, otra de las cosas por las que podría servir a otros fines la renta básica es que podría ser compatible con, algo que también dijo Corina, la remercantilización de los servicios públicos de cuidado. Porque si garantizo un piso mínimo, podría estar destinado a pagar seguros de salud, ¿no? Cuando la salud es pública, pero se está avanzando en estos intentos de remercantilización. O, por ejemplo, también dar rienda suelta a los tarifazos. Yo hoy veo cómo montones de mujeres están pagando con la plata del ingreso de emergencia, el IFE, las tarifas de luz de 5.000 pesos, ¿no? Entonces, muchos de estos postulados que se fueron instalando con fuerza con la lógica neoliberal, y que hoy son los que guían los programas de transferencia condicionada, que son las transferencias de ingresos existentes, y que están para hacer como algunas consideraciones respecto de los impactos sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Y vemos también que no se verifica, digamos, la superación un poco de la experiencia cotidiana, ¿no? ¿Por qué digo que no se verifican con estos programas de transferencia condicionadas que ya criticó, digamos, que ya puso su mirada crítica a Corina, ¿no? Por un lado, porque al no cubrir, digamos, no pensar en términos de una integralidad, los programas de transferencia condicionada y los ingresos que se perciben van a cubrir una canasta muy básica, quizás ni siquiera llega a la canasta alimentaria muchas veces, entonces obliga a un largo derrote para acceder a otras, digamos, necesidades. Entonces las mujeres tienen que dedicarse a conseguir comedor comunitario o asistencia alimentaria, becas estudiantiles, subsidios habitacionales, tarifas sociales, y todo esto exige una sobrecarga de trabajo y de tiempo para las mujeres. Por otro lado,
para acceder a estos programas, a estas otras formas asistenciales, las mujeres y disidencias también, que se ocupan de las tareas de cuidado, son sometidas a un sinnúmero de violencias y maltratos institucionales, ¿no? Se le genera, digamos, a las mujeres atravesar por instituciones en las cuales son violentadas, son humilladas, se les hace sentir que están pidiendo algo que no les corresponde, ¿no? Toda la burocracia, digamos, que se organiza en torno al acceso a esos programas, lo que hace también es reponer una lógica individualizadora y la fragmenta y descuida, digamos, la posibilidad de interpelarse en términos de sujeto colectivo. Y por otro lado, también me parece que otro de los impactos negativos, digamos, o que no superan la desigualdad de género, es que a veces ahí está el supuesto de que la posibilidad de que las mujeres accedan a una asignación las libera de alguna manera, o les permite ganar autonomía frente a la dependencia económica de sus parejas o sus esposos. Y esto en general se contradice muchas veces con la realidad que sufren muchas mujeres de estar en el marco de situaciones de violencia, distintas formas de violencia económica, varones que, porque la mujer recibe ese ingreso, se despreocupan de sus obligaciones de cuidado, sus obligaciones económicas, o el aporte económico, o ejercen distintas formas de violencia o manipulación para usar ese ingreso que percibe la mujer. Por otro lado, junto también con el deterioro que viene sufriendo, digamos, los servicios públicos, el vaciamiento de esas políticas públicas de cuidado, y también dadas las condicionalidades que plantean estos programas de transferencia, se genera una oferta escasa, muchas veces, de estos servicios públicos, y recae sobre las mujeres la responsabilización por esta situación, ¿no? Se las sospecha de mala madre, que no se ocupa de sus hijos, que, digamos, no, y justamente no se contempla la falta de oferta y de servicios públicos de cuidado que estén garantizados. Y esto hace a que las mujeres se presentan ante los servicios sociales, digamos, desesperadas, en llanto, con angustia, digamos, en realidad se verifica más sufrimiento que otra cosa. Entonces, ¿cómo articular, y con esto voy cerrando, cómo articular un planteo sobre renta básica universal que vaya en otro camino, en otra dirección, que contribuya, digamos, a un verdadero cambio de raíz, que no debilite, digamos, sino que fortalezca a quienes sufrimos la opresión de género, que no fragmente, individualice, que no reponga las desigualdades, la violencia, sino que avance en la superación. Obviamente planteo 3 aspectos, debe haber un montón más. Me parece que una cuestión sería combinar, algo que creo que también se señaló, combinar la renta básica universal con la exigencia de la socialización de los cuidados, ¿no? Si la tendencia a la remercantilización de los servicios públicos de cuidado, desde las organizaciones, trabajar desde las organizaciones feministas y de las organizaciones sociales, trabajar en un sentido inverso, ¿no? Combinar la renta básica con esta exigencia de socialización de cuidados, demandar más espacios, los espacios de niños, las escuelas, cuidados de adultos mayores, etc. Y acá también el papel de las luchas es clave, es fundamental, en dos claves, ¿no? En términos de conquista de esos espacios, por un lado, pero también en términos de la disputa de la lógica de los espacios ya existentes. Porque me parece que lo que se trata también es despatriarcalizar esos espacios de cuidado, colectivizar las decisiones en esos espacios, desburocratizarlos, y me parece que ahí hay experiencias, no tengo tiempo, pero hay muchas experiencias que van en ese sentido, ¿no? De una institucionalidad que van generando los propios movimientos sociales, y cómo construir otras formas de gestión de esos servicios públicos de cuidado. Por otro lado, me parece importante esto de la idea de combinar la renta básica universal con la disputa sobre la esfera del consumo, porque si con la renta básica voy al supermercado y compro en las grandes cadenas de supermercado a las empresas oligopólicas que producen los alimentos, ¿por qué no podemos pensar de alguna manera otro tipo de circuito de consumo, avanzar sobre experiencias que ya existen,
por ejemplo, digo, los nodos de distribución de la economía popular que que distribuyen productos que están hechos por cooperativas, con otras formas, otras lógicas de trabajo, y que también producen o distribuyen productos agroecológicos, ¿no? Que ya conllevan otro modelo de producción. Esto igual también va a automáticamente llevarnos a otros debates, como son el de avanzar sobre las formas de planificación democrática, justamente algo que este sistema no se caracteriza por tener, de la vida, y por otro lado discutir la propiedad de los medios de producción y de la tierra, pero también discutir el modelo productivista, ¿no? Esta lógica del capitalismo hiperproductivista que, por supuesto, perjudica y destruye, digamos, el ambiente. Y el último punto, me parece, es combinar también la renta básica, o la exigencia de la renta básica universal con la exigencia del reparto de las horas de trabajo productivo y reproductivo, porque si la renta básica se puede usar para seguir precarizando y desregulando el mercado de trabajo, es necesario exigir la distribución de esas horas de trabajo y que ese trabajo sea con todos los derechos, ¿no? Y lo mismo, que la renta básica por sí sola, como ya también se señaló, no va a alterar la división sexual del trabajo, entonces seguir exigiendo y luchando, digamos, por un reparto equitativo de las horas del trabajo reproductivo. En cualquier caso, y ya con esto cierro, lo que se necesita es fortalecer nuestra capacidad de lucha en tiempos donde donde hay una ofensiva antiderechos con fuerzas reaccionarias muy envalentonadas. Es necesario redoblar la apuesta, alimentar la digna rabia, mantenernos furiosas, organizadas y en la calle, y como dicen las compañeras del otro lado de la cordillera, luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Muchas gracias, Jorgelina. La verdad, muchas gracias. Clarísimos tus aportes. La verdad, tu mirada sobre la renta básica, muy, muy enriquecedor. La verdad, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros invitados que está el chat abierto para que puedan hacer sus preguntas a través de Zoom y a través de WhatsApp. Así que bueno, quienes quieran ir haciéndoles las preguntas a cada una de las disertantes, ellas después tendrán un espacio para responder las que vayan alcanzando seguramente. Pero bueno, invitarlas a que hagan esas preguntas. Damos paso a nuestra panelista Micaela para que nos comparta su charla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a las compañeras que me invitaron a participar del panel, del Espacio de Economía Feminista de la Patagonia, y bueno, a las compañeras que expusieron, la verdad muy clara las dos, me sirvió muchísimo, estuve tomando nota, muy enriquecedor. Como me presentaron al principio, no soy economista, no vengo digamos, del palo, pero bueno, soy docente universitaria de Derecho Constitucional, y soy secretaria general de mi gremio de docentes universitarios en la Universidad del Comahue, o sea que mi militancia viene del lado sindical, del lado político y también del lado feminista, así que no soy una experta en el tema que proponen, pero sí me parece que es sumamente interesante para el momento que efectivamente estamos viviendo en el mundo y en la Argentina en particular. Me parece súper rico que podamos debatir sobre estas problemáticas, y como bueno, decía Corina antes, efectivamente se ha ido repitiendo esta discusión. Hoy está de nuevo entre nosotros y nosotras. Me parece sumamente importante poder abrir el debate, o seguir dando el debate, porque por supuesto está abierto en otros ámbitos. Lo primero que me gustaría a mí enfocarme es un poco en el contexto, ¿no? Porque efectivamente esto no lo podemos discutir, o sí se puede discutir fuera de contexto, pero hoy lo estamos discutiendo en un contexto determinado. Y entonces reforzar un poco esa idea del escenario que nos está dejando la pandemia, que es un escenario sumamente difícil, una crisis económica y social que, bueno, hay
quienes estiman que puede ser superior a la crisis del 30 o a la crisis de posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Una crisis que se está proyectando que puede significar más de 5 puntos de caída del PBI a nivel internacional, con las grandes potencias en retroceso, como China, como Estados Unidos. China están diciendo que va a tener la caída de crecimiento más alta de los últimos 40 años. Estados Unidos, que también solo en el primer bimestre cayó en un 9.5% su PBI. O sea, estamos hablando de unas dimensiones de una crisis mundial que no se nos puede perder de vista en cualquier discusión política, económica, social que estemos dando en este contexto. Millones de puestos de trabajo que se están perdiendo en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos 40 millones de puestos de trabajo se perdieron en los primeros meses de la pandemia. Y una caída que se vislumbra también en América Latina y en nuestro país de alrededor de 9-10 puntos de nuestros PBI. Y eso a nosotros, una crisis que se instaló posteriormente a otra crisis económica que viene de una política económica, de un modelo económico instaurado por el gobierno anterior, por el gobierno de Mauricio Macri, una crisis, digamos, muy importante en términos de un gobierno que ha privilegiado la especulación financiera, el endeudamiento, el ajuste fiscal, que profundizó la dependencia de la economía argentina, y que por supuesto se agravó por los índices actuales de la recesión a nivel mundial que decía antes. Esas consecuencias sociales y económicas claramente que a todos nos han afectado, a nosotras como mujeres nos afecta de manera muy particular o muy especial. Hoy somos las que estamos en la primera línea de respuesta a la pandemia, tanto en el sector de salud como en las tareas de cuidado, tanto en las instituciones que han seguido funcionando, que han sido muy pocas, como sobre todo en los ámbitos de los hogares. La mayoría estamos trabajando sin demasiados protocolos ni demasiados cuidados desde el punto de vista de la salud. Las trabajadoras remuneradas dentro de ese ámbito ocupamos lugares cruciales en términos de lo que significa una respuesta a una crisis, tanto por el papel que cuidamos que significamos en el cuidado de los niños, de las niñas, de las personas enfermas, bueno, de todas las tareas de cuidado que conocemos, pero sin embargo, y todo esto, este trabajo que decían antes, ¿no? El trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, que significa tanto y es tan importante, ¿no? para la vida de las personas, terminamos igual siendo las más perjudicadas en una crisis que justamente pone en el centro la política de cuidados como es la salud. Esto, claro, tiene que ver con todas las situaciones de precariedad laboral, económica, los bajos salarios, todo esto que seguramente desde la economía feminista son las más especialistas, digamos, en abordar estas cuestiones especiales que sufrimos las mujeres en este marco. Y claro, de esas, dicen, 126 millones de mujeres que conformamos la fuerza laboral en el mundo, en América Latina, la mitad trabajamos en condiciones de informalidad, de precariedad, de subempleo, que implica, claro, una inestabilidad, bajos ingresos, falta de protección de derechos, que frente a una condición como la crisis actual, somos las primeras despedidas, las primeras no indispensables a la hora de retenernos en los empleos remunerados. Esto, bueno, ¿cómo lo podemos vincular? Hoy decían, Micaela, la expositora regional, digamos, bueno, ¿cómo lo puedo unir a la situación que hoy están viviendo las mujeres, las organizaciones sociales en nuestra región? Y eso yo me quiero referir especialmente al trabajo de los movimientos sociales que hoy están constituidos mayoritariamente
por mujeres que están en esa situación que yo mencionaba antes y que conforman estas organizaciones sociales que han también estado en la primera línea de batalla contra la pandemia, ¿no? Digo, en estos últimos años, todas seguramente conocen cómo las organizaciones sociales han estado al frente de la lucha contra los modelos de ajustes, de entrega, especialmente en nuestro país, la conformación de los Cayetanos o las Cayetanas como conjunto de organizaciones sociales para la pelea contra la crisis, contra el hambre, la conformación de la UTEP, etcétera, ¿no? Eso, frente a la llegada de las pandemias, esas organizaciones que ya estaban muy fortalecidas tuvieron que poner en tensión y en discusión rápidamente si se continuaba o no se continuaba con este tipo de atención y de trabajo, mayormente de cuidados, diría yo, dentro de las organizaciones, que son los merenderos y los comedores, los roperos comunitarios, frente a una crisis de la magnitud que estábamos viviendo, con medidas especiales de resguardo como era el aislamiento preventivo y obligatorio. Rápidamente, en el caso de Neuquén, la mayoría de las organizaciones decidieron ponerse por delante de esa tarea, y quiero decir que, por ejemplo, en el caso de la corriente clasista y combativa, que es el caso que más conozco yo, el 90% de las personas que están hoy trabajando en esos merenderos, esos comedores, son mujeres, digamos, que se sometieron durante la pandemia a seguir habilitando esos espacios justamente para, digamos, como una forma de sociabilizar el trabajo de cuidados que repentinamente había quedado más que nunca, si se quiere, en el nivel privado, en el nivel de la soledad del hogar, dentro de los hogares. La mayoría de las personas que hoy están organizadas en los movimientos sociales están cobrando hoy algún tipo de programa social, algún tipo de plan social, pero hay muchas que no lo están cobrando, están anotadas en esos programas, ¿no? Esperando en algún momento obtenerlos. Pero en el contexto de la pandemia, muchas de esas familias, tanto de las que trabajaban sin tener el programa, como de quienes recibían el alimento por los merenderos y los comedores, empezaron a cobrar el IFE, ese ingreso que efectivamente fue a 9 millones de personas en la Argentina, casi como una renta básica, no universal, pero como una renta básica de emergencia en un momento tan complicado como el de la pandemia. Que claro, en un país con una fuerte presencia del trabajo informal, más del 40% del trabajo precario, informal, subocupación, etcétera, resultaba un instrumento de buena protección social en un momento de emergencia. Esto también la CEPAL ha, digamos, propuesto que muchos de los países de la región instrumentaran medidas como esta. Se habla de un valor de alrededor de $143, que es lo que promovía la CEPAL, que eso significa más o menos 14.000 pesos en la Argentina. Hoy se está cobrando 10.000 pesos la IFE en la Argentina, y hoy ya se está hablando de que por lo menos se sugiere que se instale este tipo de instrumento por los próximos 12 meses. Claro, la renta básica, que hablaban recién las compañeras, ya no sería un impuesto para un ingreso para los 12 meses, sino que estamos hablando de instaurar una política de largo plazo, ¿no? Pero hago la comparación porque efectivamente lo que ahora se está discutiendo es si transformamos ese IFE, en todo caso, en una renta básica ya sí universal, y también de qué valores estamos hablando, ¿no? Y digo esto de la CEPAL porque lo traigo como un valor que están manejando a nivel regional. Entonces digo, tenemos por un lado un mundo que efectivamente se complejiza frente a la crisis, las disputas que se van recrudeciendo entre las distintas potencias del mundo, que frente a una crisis recrudecen o agudizan las disputas por el reparto del mundo, por el reparto de los recursos, de los mercados, etcétera, por los recursos naturales.
pero que además tiene una importante presencia de un capital financiero que no está preocupado ni en la producción ni en la reproducción, sino que está preocupado por maximizar ganancias en esa famosa timba financiera. En ese es el mundo en el que estamos pensando estas cosas, y en un mundo donde efectivamente, digamos, a mi entender, la idea de la aldea global se cayó, donde efectivamente los países están pensando en medidas protectorias hacia su interior, digo, Estados Unidos con Trump, digo, Inglaterra yéndose de la Unión Europea, digo, hay una idea de que el mundo globalizado o de las ideas neoliberales de los 90 fracasaron, y que entonces nos requieren pensar en cómo la Argentina puede pensar o puede pensarse en su reactivación post-pandemia, y en ese sentido, cuáles son las políticas de abordaje de las desigualdades, tanto de clase como de género, y en ese marco pensar también la renta básica. Digo porque nuestro país efectivamente es un país que tiene muchísima dependencia de la situación internacional, donde hay potencias que se están disputando nuestro país, disputan hegemonía, porque hay muchos resortes de la economía que están extranjerizados en nuestro país, y que está basado básicamente en el sistema agroexportador, pensado como una economía primarizada y basada en la agroexportación. Y en ese mundo complejo es en el que estamos pensando esta medida de la renta básica. Entiendo que efectivamente es válido pensar una renta básica universal, que es importante pensar en una seguridad social que no esté solamente atada al empleo, efectivamente, como decían las compañeras, que la IFE puede ser el antecedente que nos ayude a pensar y a reconvertir entonces en una renta básica, que efectivamente permita redistribuir riqueza, porque hoy tenemos una riqueza inequitativamente distribuida, que permita pensar en la seguridad social básica que complemente las otras seguridades, como la UH o como las jubilaciones en los otros segmentos etarios, y que efectivamente mejore la situación de las mujeres. Pensado como sector mayormente golpeado, como decíamos antes, por la crisis y por la precarización y la informalidad, esta renta básica permite, para mí, yo efectivamente creo en la idea de que puede permitir mayor autonomía a las mujeres, pero ahí también juega un papel esta idea que apareció también en la crisis, que es que efectivamente se puso en evidencia que los cuidados son esenciales, como decía Karina al principio, la esencialidad de esa tarea, y que no hay crisis que interrumpan esos cuidados, ¿no? Y que por eso el 90%, digo yo, de las mujeres que se pusieron al frente de la pandemia en los comedores eran mujeres, el 90% de esas personas, porque pensaron en cómo colectivizar y cómo sociabilizar esas tareas, sobre todo la de alimentación, que era la que más se podía, ¿no? En ese momento, o también la de la vestimenta, porque también los roperos comunitarios fueron muy importantes. Pero entonces la crisis puso en tensión esa idea ficcional de que el mundo del trabajo puede seguir como si nada sin que se prevea una organización de las tareas del cuidado. Nosotras en la docencia universitaria, por ejemplo, tuvimos que pelear las licencias por el cuidado de niñas y niños dentro de la tarea universitaria, porque efectivamente se intentaba que se siguiera como si nada en el trabajo de la virtualidad, de la enseñanza virtual, sin prever que había un mundo que había sufrido una enorme modificación, ¿no? Que la caída de las instituciones de enseñanza, de la resolución de las tareas de cuidado que muchas veces tenemos que tercerizar, hoy ya no podían ser tercerizadas. Entonces, efectivamente no se puede pretender que el mundo asalariado pueda continuar como siempre, a pesar de no contar a ningún apoyo en esa organización. Por lo tanto, efectivamente es una buena medida, digo yo,
pensar en esta transferencia monetaria pensando desde la autonomía de las mujeres en términos de lo que puede significar no solo las situaciones de violencia que decía Jorgelina, sino también para discutir la idea del trabajo, porque yo entiendo que efectivamente es una tensión, como decía Corina, esta idea de si reforzamos la idea de las mujeres como cuidadoras y si nos excluimos del mercado laboral con este tipo de medidas, pero efectivamente está en tensión la idea de quienes trabajamos en el mundo del trabajo productivo, digamos, necesitamos resolver, y no podemos resolverla de forma absolutamente individual, las tareas de cuidado. Entonces, me parece algunas cuestiones como clave, que en principio esto que decía Corina, entiendo que no puede ser incompatible con el empleo, por eso esta idea de que efectivamente sea incondicional y sea universal, es importante porque el resto de los planes y de los programas que yo mencionaba antes, que hoy, digamos, tienen las organizaciones sociales, hoy fueron incompatibles con la IFE, ¿no? Y eso significó que hay un montón de gente que cobraba esos programas que no accedieron a la IFE. Pero que además hoy significa que un montón de mujeres, por ejemplo en esta zona, trabajan en el ámbito del empleo rural y lo hacen pidiendo estar en negro, porque si no pierden el programa social en el cual perciben todo el año, porque el trabajo rural es un trabajo de temporada, por lo tanto prefieren el trabajo en negro justamente para no perder ese otro beneficio, ¿no? Entonces es clave esta idea de pensar en la no incompatibilidad de una cosa con la otra. Hoy se están reconvirtiendo, hoy, digo, este es un debate que Corina decía, lo del incentivo o no del trabajo y de la idea de pensar, por supuesto, el trabajo no productivo y sacar la centralidad del trabajo productivo. Yo entiendo que es un debate que es muy importante, pero efectivamente hoy, tanto el gobierno nacional como los movimientos sociales están discutiendo la necesidad de ir reconvirtiendo los planes y los programas que hoy están a programas de empleo, a programas como el Potenciar Trabajo, como la Argentina Construye, digamos, una cantidad de programas que van volcándose, que van dejando esa idea del plan social a la idea del trabajo productivo, y creo que eso podría ser sumamente compatible, ¿no? Pensar la renta básica con este tipo de otros programas que están más vinculados al empleo que a la asistencia social de los planes y de los trabajos, de los planes y de los programas, perdón. Pero que efectivamente, y con esto más quiero redondear, Jorgelina decía, hay que ir por más. Entonces yo digo, bueno, nosotras no nos podemos quedar siempre en la discusión de la distribución de la riqueza, ¿no? A mí me parece que también uno tiene que poner en discusión no solo cómo se distribuye la torta, sino también cómo se agranda la torta, y qué papel tenemos nosotras en esa discusión de cómo se agranda esa torta, especialmente de la Argentina, porque efectivamente si no, este tipo de medidas vamos a ir mejorando la situación de desigualdad, de clase y de género, vamos a pasar de tener un 50% de pobreza a un 30% de pobreza, pero ese 30-25% de pobreza que todo el mundo dice es estructural, tiene que ver efectivamente con la estructura económica argentina, y eso trasciende la discusión de la distribución de la riqueza y nos pone en el plano de discutir las palancas de la economía, de discutir efectivamente quién produce, para qué producimos, y que efectivamente poner, monetariamente, poner plata en el bolsillo de la gente resuelve necesidades básicas, pero no resuelve el crecimiento que requiere la Argentina para que resolver definitivamente esa brecha, esa desigualdad de clase y de género que tenemos en la Argentina tan marcada. En Neuquén eso es un ejemplo muy claro en relación a la situación del petróleo. En Neuquén hace 20 años, si uno mira la curva de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, es una curva que está estancada desde hace 20 años, porque efectivamente tenemos un ingreso que se lo llevan los grandes monopolios al exterior, nosotros nos quedamos con un poquito de regalías,
y eso no se inyecta en la industrialización, digamos, en pensar productivamente también la provincia, nos quedamos cortas. Y ahí sería como último, digo, pensar entonces cómo eso se vincula con las reformas que requiere el mercado de trabajo para que haya, digamos, que podamos promover responsabilidades, corresponsabilidades entre el Estado, el sector privado, la comunidad, de las tareas de cuidado, porque si no, efectivamente, las mujeres no vamos a poder reinsertarnos nunca en el mercado de trabajo, porque efectivamente ese punto no va a estar resuelto. Entonces yo, para cerrar, digo, renta básica, sí, no solo en el marco de la redistribución de la riqueza, sino también en el marco de pensar el crecimiento, con las reformas de la estructura económica y en las modificaciones del mercado de trabajo, perdón, que tengan en cuenta la reorganización de las tareas de cuidado que necesitamos para que en definitiva no sea una medida aislada, sino que sea efectivamente una medida integral en el marco de reformas más profundas, donde tenemos mucho para decir también las mujeres. Nada más, gracias. Muchas gracias, Micaela. La verdad, muy, muy interesantes tus análisis y, bueno, y tus aportes al debate de renta básica con esa mirada desde la Patagonia, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hemos seleccionado algunas preguntas para que respondan las panelistas. Así que bueno, le doy el espacio a Vero, que ella pertenece al espacio de economía feminista de Bariloche. Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar voy a leer, las preguntas generales, ¿sí? Y bueno, de ahí vemos quién quiere responder. Tomarían el turno de acuerdo al orden de las exposiciones que hicieron. Así que bueno, en primer lugar tenemos una pregunta que hace Loredana para todas. Dice, si se podían referir a experiencias de países donde se haya implementado la renta básica y sus efectos en el trabajo, remunerado y no remunerado de las mujeres. Esa sería la primera pregunta. Después tenemos la otra que dice de Emilio, dice, ¿en qué sentido sería mejor o peor garantizar una canasta de bienes y servicios en vez de una suma de dinero? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos pensar en políticas públicas para repartir el trabajo doméstico entre hombres y mujeres? ¿Cómo acabar con la división sexual del trabajo? Perdón, del cuidado. Y la última de estas que son más generales es cómo avanzar sobre las disputas de la lógica para que la renta básica sea aceptada por la población, que en las últimas elecciones demostró su afinidad a la meritocracia. Ahí no sé si pudieron tomar nota de las preguntas. ¿Quieren empezar a responder? No sé, Corina, Mica, Jorge. Bueno, reacciono al conjunto de las preguntas y gracias por las preguntas, los comentarios. Sobre experiencias existentes, es relativamente fácil de responder porque no hay ninguna experiencia real de una renta básica en el sentido en que yo la definía, ¿no? Como una institución de transferencia universal, incondicional para toda la ciudadanía. Lo que hay son ejemplos más parciales, y puedo referirme a dos concretamente. Uno es la renta básica para las personas mayores de la Ciudad de México, que es una renta básica que se implementó hace ya varios años, que no nos permite indagar sobre el aspecto específico de la pregunta, que era el impacto en el trabajo de las mujeres, por lo menos no en términos del trabajo para el mercado, porque justamente es una renta para población mayor, que se supone estar retirada del mercado.
Y yo personalmente tampoco conozco estudios de impacto de esta renta de las personas mayores en México. Tal vez se puede indagar si existen, tal vez puede que haya algo respecto del impacto en el trabajo no remunerado de las mujeres. El otro ejemplo que se suele mencionar es el del Fondo de Alaska, que sí tiene como más la aproximación a una renta básica en el sentido de que es una transferencia para todas las personas que viven en Alaska, e igual para todas. No está pensado como parte de un sistema integrado de transferencias, sino más bien justamente es la creación de un fondo con las regalías del petróleo, pensado más como en términos de pacto intergeneracional, ¿no? La explotación de los recursos naturales hoy, que compense a las generaciones futuras que van a ver su entorno más deteriorado. Y que ha tenido otras motivaciones. La motivación principal del Fondo de Alaska ha sido atraer población a Alaska, ¿no? Porque acá hay compañeras que viven en la Patagonia, eso ya parece un poco extremo, pero irse a Alaska ya es como too much. Y yo tampoco conozco estudios de impacto, pero insisto, es como un esquema medio diferente. Creo que este tipo de análisis son súper necesarios, es muy difícil hacerlos con estos esquemas parciales, ¿no? Porque justamente están afectados por muchas otras dimensiones. La pregunta que había sobre la posibilidad de, en lugar de garantizar ingresos, garantizar una canasta de bienes y servicios, es una buena pregunta para justamente mencionar otra de las potencialidades que desde mi punto de vista tiene la renta básica y que las compañeras también mencionaron en relación con la autonomía. Me parece que justamente garantizar ingresos y no garantizar bienes y servicios aumenta la autonomía de las personas, que pueden decidir qué hacer con ese ingreso. Y supera las visiones más paternalistas o maternalistas o vigilantes, digamos, que consideran qué es lo que las personas debieran consumir. ¿Qué meteríamos en esa canasta de bienes y servicios? Esa es una disputa. La otra disputa es por qué a todas las personas les vamos a dar los mismos bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, yo personalmente creo que la propuesta de garantizar ingresos brinda más potencialidad de autonomía que la de garantizar bienes y servicios. Lo cual no implica lo que ya dijimos en las intervenciones, que la renta básica tiene que ir junto con garantizar acceso a servicios como la educación, como la salud, como el cuidado. Pero no en términos de una canasta, sino en términos de garantizar el acceso para quienes deseen acceder a esos servicios. ¿Cómo avanzar para que la renta básica sea aceptada socialmente? Yo creo que existen algunos avances. Primero existe, me parece a mí, el avance respecto de la legitimación de la transferencia monetaria. Y un poco en línea con justamente la pregunta que comenté anteriormente, hasta hace un tiempo, hasta los 90 más o menos, la idea de transferir ingresos era una idea que generaba mucha controversia, ¿no? Y estaba esta idea de enseñar a pescar más que dar el pescado y esas figuras, ¿no? Y justamente lo que la evidencia demostró en relación con los programas que no transferían dinero, que transferían acceso a bienes y servicios, lo que demostró esta evidencia fue que eran ineficientes, que eran inefectivas y que terminaban no alcanzando a quienes más necesitaban eso. Y este fue el piso que permitió la legitimación de las transferencias monetarias, que hoy están súper legitimadas, porque todos los programas de transferencias condicionadas de ingreso que existen se basan en esta aceptación social de que está bien que el Estado le dé dinero a las personas. Luego,
la parte difícil para responder esta pregunta. Bueno, ¿cómo conseguimos que esa transferencia monetaria ya aceptada no imponga condicionalidades o contraprestaciones? Y esta me parece que es una lucha mucho más difícil una lucha más difícil de dar, por lo que yo decía en mi intervención inicial. La meritocracia está todavía muy arraigada, y por eso tal vez se ha podido avanzar en algunos países en esquemas parciales, ¿no? Yo les decía el caso de la renta básica para las personas mayores en México. Y mismo la idea del ingreso ciudadano para la niñez, que se propuso en Argentina en los 90, y que después tiene su versión condicionada en la asignación universal por hijo, creo que va en el sentido de cierta aceptación social de transferencias monetarias a personas que por su edad no participan del mercado laboral. Me parece que el punto más difícil es la meritocracia respecto del empleo. Pero ahí también creo que hemos avanzado un poco con la ola feminista en visibilizar todos los trabajos que las personas hacemos, y creo que en ese sentido la pandemia también viene ayudando a mostrar los trabajos esenciales, ¿no? A poner con mucha contundencia esta idea del cuidado como un trabajo esencial. Entonces creo que algunos avances hemos tenido, y que esto es un proceso, y es una batalla cultural, y que lo único que nos garantiza poder tener éxito es la persistencia y la creatividad. Así que por ese lado creo que tendríamos que indagar. Y respondo en un minuto la pregunta sobre políticas públicas para redistribuir cuidados. Es algo que desde la agenda feminista hemos trabajado mucho, hay muchas propuestas, pero básicamente yo señalaría dos cosas. Una es la importancia de la provisión de servicios de cuidado, porque el acceso a servicios de cuidado lo que permite es redistribuir responsabilidades de cuidado entre los hogares y el afuera de los hogares. Y eso facilita arreglos de cuidado dentro de los hogares también más paritarios. Y el segundo punto son todas las políticas públicas que puedan contribuir a la transformación cultural que hace falta para avanzar en esta redistribución. Y también creo aquí que hay avances que se notan lentos, muy, muy lentos, pero que hoy los varones están crecientemente asumiendo más responsabilidades de cuidado, si bien muy atravesado por posición socioeconómica, entornos y demás, y que esto también es un proceso, ¿no? Y es un proceso que las políticas públicas tienen que acelerar. Me parece que la clave de la respuesta es, bueno, lo que necesitamos son políticas públicas con enfoque feminista, que sean efectivamente transformadoras, políticas públicas que no piensen cómo facilitar el cuidado que realizan las mujeres, sino efectivamente cómo redistribuirlo. No sé si Jorgelina y Micaela quieren decir algo sobre estas preguntas generales, si tienen algún aporte, si no después hay unas preguntas más específicas también. Yo por ahí algunas cositas para agregar, trato de ser breve. Había una pregunta que vi en el grupo, en el chat del Zoom, que preguntaba sobre la condición de ciudadanía como condición de la renta básica universal. Y a mí me llevaba a pensar que en general lo que suele pasar cuando se implementan políticas, bueno, esto es muy visión de trabajadora social, ¿no? Cuando se implementan políticas públicas, lo que aparece como una, digamos, en lo formal, aparece como un derecho, cuando lo llevas a lo cotidiano, o sea, empieza a operar todo el sistema disciplinario de las instituciones, el andamiaje burocrático, y lo que termina sucediendo es la negación de ese derecho, ¿no? Entonces, me remitía a esa idea, digamos. Entonces,
más allá de que esa es una exigencia, después va a haber un montón, va a ser los 2 años de residencia, que presente 50 papeles, digo, estas cuestiones es algo que cualquier política de transferencia de ingresos ya lo vemos, o sea, yo me estoy volviendo loca en cómo hacer para que las mujeres puedan llenar la planillita para el ANSES para poder cobrar y que no le saquen la asignación universal por hijo. Digo, esa, digamos, que me hice experta en todas las plataformas de ANSES, del RENAPER, de todas las cuestiones. Digo, son cosas que me parece que son indispensables discutir a la hora de implementar políticas públicas, y por eso el horizonte tiene que ser de transformación más estructural, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, recojo el guante de la pregunta y alerto sobre esto, ¿no? El tema del acceso a la documentación, la fragilidad enorme que tiene la población migrante, digamos, me parece que ahí hay como grandes signos de alarma. Y ahí me parece que la mediación de la organización colectiva es fundamental. Si yo he podido destrabar muchas veces el acceso a determinados recursos, es gracias a que las organizaciones se plantan, protestan, hacen un corte adelante de la Secretaría de Desarrollo Social. Digo, esa mediación de lo colectivo para poder garantizar los accesos me parece que es fundamental. Después, respecto de coincido completamente con lo que dijo Corina de cómo, si vamos a una mirada más de garantizar bienes y servicios, una canasta de bienes y servicios, ahí entramos en un debate que es qué bienes, qué servicios, qué es lo básico. Yo, justamente, uno de los programas que se implementa en la Ciudad de Buenos Aires es la ciudadanía porteña, que solamente te permite comprar determinados, o sea, es una tarjeta, te permite comprar algunos productos, digamos. He tenido sanciones, gente que le han dado de baja el beneficio, digamos, o la asistencia, porque se compró cosas que no estaban dentro de lo permitido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Quién las define? Me parece que igual sí uno se puede pensar en cómo garantizar acceso, por eso a mí me parecía interesante disputar la esfera del consumo, y poder pensar, no sé, la instrumentación de mercados populares, pero justamente para apuntar a sortear, digamos, que la renta básica vaya a financiar los productos que son comercializados por los grandes grupos económicos, ¿no? Como una manera también de ir generando otro tipo de esferas del consumo en una mirada, digamos, transicional, no porque eso vaya a superar el capitalismo, no creo que eso se supere gracias a la difusión de esa otra esfera de consumo popular, pero, y de producción, digamos, de la economía popular, pero sí, de alguna manera, pone en tensión y en discusión, digamos, no sé, por ejemplo, la construcción de mercados populares, donde uno puede acceder a productos a bajo costo, etcétera, me parece que podría ser, pero no en vez, sino, en todo caso, garantizando que igual así todo haya ingresos monetarios que permitan esta disponibilidad de los recursos de acuerdo a la autonomía de las personas. Después había otra que era de las políticas públicas para repartir el trabajo doméstico. Y ahí a mí lo que se me presenta, y ahí coincido también 100% con lo que decía Corina, digamos, todo lo que falta en las instituciones de la mirada feminista. O sea, yo trabajo en un centro de salud, ¿no? Quienes trabajamos en salud vemos que cuando hablamos de que el Estado es patriarcal, o sea, estamos hablando muchas veces de estas instituciones que habitamos, o sea, que todo el tiempo responsabilizan por qué no viniste, por qué no trajiste al niño, por qué está sucio, etcétera, 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 ¿no? Esta cuestión de apelar todo el tiempo digamos, a suponer, digamos, que hay alguien que se responsabiliza, y esa responsable en general, o siempre, digamos, es la madre de ese niño, o la mujer que tiene que cuidar a su esposo, a su marido, digamos, a los adultos mayores, etc. Me parece que ahí, digamos, es esto de que hablamos, la mirada feminista que impacte y que, digamos, inunde de alguna manera las instituciones, es justamente la disputa de la hegemonía, ¿no? Cuando decimos que la idea de la composición de la hegemonía tiene que ver no solamente con el Estado y con el aparato, digamos, institucional, sino con las lógicas, las formas en las que se piensa esa política pública, eso, y hasta puede impactar no solo en cómo se piensa, digamos, repartir los turnos a las personas que vienen a un centro de salud, o a quién tenemos que recibir, a quién esperamos en el centro de salud,
o cómo, no sé, los talleres que damos y cómo interpelamos y cómo visibilizamos ese reparto desigual de tareas, ¿no? Me viene a la mente un taller que hicimos, que pues, después en todo caso les cuento porque sería la... pero esto, ¿no? O sea, si lo damos por supuesto de que este es el reparto inequitativo y entonces siempre interpelamos a la misma persona, me parece que ahí no estamos alterando esa lógica hegemónica patriarcal. Y después, la idea de la meritocracia, ¿no? De esta cuestión de cómo está arraigada la meritocracia. Y ahí me parece que el debate ya no es tanto de argumentos, fundamentos, sino que hay un debate ético, porque muchas veces cuando la persona que dice, yo me maté toda la vida trabajando y por qué hay otros que tienen que recibir sin otra, digo, y cuando vos podés explicar cuáles son esas, digamos, las dificultades en el acceso, las vidas que sufrieron y qué sé yo, y te dicen, a mí no me importa, bueno, ahí el debate ya pasa a ser de otro orden, digamos, ¿no? Cuando la meritocracia está muy asociada a una lógica de despreocupación por lo que le pasa al otro. Entonces me parece que ahí coincido, la batalla es cultural, no hay que resignar ni, digamos, ni conceder absolutamente nada, me parece que ahí justamente hay que fortalecer una mirada de lo colectivo, una mirada de que nadie se salva solo, y que esto, ¿no? Que la posibilidad de superar las dificultades es en colectivo, eso. Yo solo un par de cositas agregar. Me parece que fueron, digamos, muy contundentes las compañeras, pero solo agregar sería, en relación al tema monetario versus canasta básica, diría, reafirmar lo que dijeron las compañeras, pero que además el tema monetario efectivamente ayuda también a las tramas productivas locales, el tema de contar con el dinero. Digamos, se ha dicho esto en relación a la IFE, ¿no? Como también eso ha colaborado, bueno, en algunos casos hasta se ha contado cómo esa poca plata ha significado una pequeña inversión para poner una pizzería, o sea, en la casa, hacer pizzas para vender, hacer digamos, todo lo que tiene que ver con la economía popular, la economía social, efectivamente está vinculado esta idea de que sea monetaria y no que sea de bienes y servicios. Por otro lado, el tema de que sea un tema integral y que se piense, digamos, no como una actividad sola, como una medida sola, quiero decir, en la idea de la pregunta sobre cómo resolver las tareas de cuidado y redistribuir o reorganizar las tareas de cuidado, efectivamente, con esta medida sola no lo vas a resolver. O sea, efectivamente uno requiere políticas más integrales. Yo quiero contar una cosa muy pequeña. En el caso de los programas sociales que hoy están en las organizaciones, que son programas de 8.000, 9.000 pesos, ahora que se está haciendo la reconversión a los programas Potenciar Trabajo, que son de 16.000 pesos, significan tareas, digamos, de trabajo, en desmalezamiento, promotoras de salud, promotoras de género, construcción, etc. Claro, quienes se están inscribiendo para reconvertir su programa de 8.000 pesos a 16.000 pesos para ir a trabajar en esas tareas, y hay más dificultades para que se anoten las mujeres. Porque efectivamente hoy cobrar 8.000 pesos en el programa, pasar a cobrar 16.000, sí, pero yo tengo que resolver la situación de mi familia, de mis niños, de mis niñas, etc. Por lo tanto, bueno, prefiero quedarme en mi casa, resuelvo las tareas de cuidado yo y cobro 8.000 pesos para resolver mínimamente algún ingreso. Entonces, digo, no lo podemos ver aislado de otras políticas de la discusión, que efectivamente entiendo que tienen que ver con la provisión de los servicios de cuidado de manera más social. Por eso decía lo de pensar el mercado de trabajo vinculado a, digamos, a compensar o redistribuir de otra manera con otros actores que intervengan en la idea del cuidado y no en la individualización o la privatización del cuidado, es esencial para cualquier medida, tanto para tener ese recurso monetario de la renta básica como para poder incluirte dentro del mercado laboral
si es que, digamos, estás en condiciones de hacerlo, lo querés hacer, o vas para ese lado, digamos. Bueno, gracias Mica, gracias a las tres por los aportes. Nos estamos quedando con poco tiempo y todavía quedaron un par de preguntas, así que seleccionamos 3 preguntas que son por ahí más puntuales, una para cada una, pero igual pueden hacer aportes las 3, y las invitamos a ir haciendo una reflexión de cierre ya con la respuesta o los aportes que puedan dar a cada una de las preguntas que nos quedaron acá en los chats. Y bueno, y agradecemos a todas las participantes y a los participantes que han hecho preguntas por el chat del Zoom y del Facebook, que bueno, algunas no las vamos a poder mencionar porque nos estamos quedando sin tiempo. Mariano Félix pregunta para Corina, si bien está relacionado con otras preguntas, le da un tono distinto, dice, ¿no es mejor dedicar los recursos de una renta básica al financiamiento de servicios públicos gratuitos y universales que promuevan la desmercantilización de la sociedad? Para Micaela, la compañera Alejandra Santillana Ortiz pregunta, en países que dependen de la renta extractiva y cuyo circulante de ingresos están relacionados no solo al trabajo, sino en última instancia a lo que entra por actividades extractivas, además de estos impuestos progresivos. ¿Cómo pensamos una renta básica que no termine reafirmando la dependencia extractivista? Y para Jorgelina, dice, según tu experiencia, el rol de la organización popular en la disputa por los cambios estructurales. Según tu experiencia, ¿cuál es el rol de la organización popular en la disputa por los cambios estructurales? ¿Y cuáles son los posibles caminos para los movimientos en relación a la lucha que significará la aplicación de una política universal que tenga estas características? Así que si quieren ahora en la misma dirección que estábamos antes, o sea que primero Corina, después Jorgelina y después Micaela, hacer los aportes y responder las preguntas, pueden hacer solo de la que les corresponde o aportar para las 3. Bueno, gracias Mariano por la pregunta que me habilita a abordar una cuestión que salió, sobre todo con la presentación de Jorgelina, y que me gustaría comentar. Lo primero que diría es que no tiene por qué ser excluyente la renta básica con provisión de servicios universales de educación, de salud, de cuidados. Justamente en ese sentido lo había mencionado al inicio, y en ese sentido también me parece que va esta cuestión que apareció aquí respecto de la disputa de los recursos, o la disputa por los recursos, que es una disputa política, que para darla necesitamos construir poder, pero que me parece es un problema de cómo capturamos esos recursos y los usamos para finalidades sociales y provisión universal. Me parece que es innegable que la economía produce lo suficiente como para garantizar estándares de vida básicos para toda la población, y desde mi punto de vista, la combinación de garantía en los ingresos y acceso universal a servicios básicos debiera ser ese combo a garantizar. Pero vinculo tu pregunta y lo que decías en la segunda parte de tu pregunta respecto a la mercantilización, que es algo que también estaba presente en la intervención de Jorgelina. Una de las críticas feministas a la renta básica justamente es que al ser una transferencia monetaria estaría justamente yendo en la dirección contraria, o sea, siendo una transferencia monetaria que busca garantizar ciertos niveles de vida por vía del ingreso monetario, y esto quiere decir por vía del acceso a través del mercado, con ese ingreso de los bienes y servicios que necesitamos o deseamos, la pregunta que se construye desde visiones críticas feministas a la renta básica es si esto no está justamente yendo en el sentido contrario de desmercantilizar y poner la vida en el centro. Y yo creo que eso es una crítica súper válida, y que de nuevo tal vez la respuesta tenga que quedarse situada. Lo que yo diría es, en el contexto de sociedades
mercantilizadas y monetizadas, donde el acceso a los bienes que necesitamos y deseamos se da mayoritariamente a través del mercado, garantizar el ingreso me parece que mejora las vidas. Luego la pregunta sería, ¿con qué otras herramientas tenemos que articular para que parte de esta garantía de ingresos pueda contribuir a el desarrollo de otras formas de consumir y otras formas de producir? También Jorgelina nos daba algunas ideas en ese sentido. En definitiva, creo que incluso podemos pensar a la renta básica como una medida transitoria, ¿no? Como a veces hemos pensado las acciones de discriminación positiva, como una medida transitoria hasta que se encuentran fortalecidas otras formas de producir, otras formas de consumir, que vayan por fuera de la lógica del mercado y el intercambio monetario. Pero creo que es otra de las grandes controversias y de las cosas que necesitamos seguir pensando más en profundidad. Gracias. Jorgelina. Sí, bueno, a mí me tocaba pensar un poco el rol, o la pregunta iba más por el rol de las organizaciones populares, digamos, en la disputa por estos cambios más estructurales. Quizás ya tienen de potente, digamos, las actuales luchas. ¿Se escucha bien cuando sale cartelito? Las actuales luchas que ya se vienen desarrollando en las organizaciones sociales populares y, bueno, obviamente también las organizaciones políticas que intervienen. Me parece que ahí hay una potencia de organización en lo cotidiano, en la esfera de la vida cotidiana, que está poco visibilizada, y me parece que puedo poner algunos ejemplos para que se entienda más a qué hago referencia. Hablaba en la intervención de estos nodos de distribución de los productos de la economía popular. Podemos pensar en las experiencias de jardines populares que instrumentaron varias organizaciones o espacios de cuidados de niñas. Lo mismo las políticas de refugios o casas de la mujer. Lo mismo con la experiencia de los bachilleratos populares, ¿no? que se han dado, digamos, toda una pregunta en torno a para qué nos estamos educando, cómo pensar una educación no docilizadora, no una pedagogía crítica. Bueno, digo, todas estas experiencias de institucionalidad alternativa, o que tuvieron y tienen de alguna manera toda una potencia transformadora, me parece que ahí esas experiencias también tienen, al mismo tiempo que disputan, digamos, con el sentido hegemónico de las políticas públicas estatales y ciertas lógicas patriarcales, de reproducción, digamos, de la desigualdad, a la vez que disputan esa perspectiva hegemónica, también gestionan esa institucionalidad de otra manera. Y a mí me parece también que es interesante poder pensar justamente cómo la forma de gestión de esas, de esas estrategias o instituciones de cuidado, son lógicas que son asamblearias, donde las decisiones se toman en colectivo. Me parece que ahí hay como también toda una potencia de esto que decía yo muy al principio, de la redistribución del poder, ¿no? De la posibilidad, de la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos y sobre los asuntos que hacen a la vida y a la reproducción de la vida. Entonces, potenciar todo eso me parece que nos acerca, o sea, fortalece ese poder por abajo, que siempre decimos desde algunas organizaciones, ese poder popular que nos permita, digamos, ir construyendo esa fuerza que genere y potencie, digamos, esos cambios más estructurales que necesitamos. Por otro lado, también otra de las cosas que me parece que las organizaciones populares vienen mostrando es esta no fragmentación de las problemáticas, ¿no? O sea, muchas veces las instituciones estatales, y justamente de ahí también sus lógicas burocráticas, es la parcialidad o la parcelización, digamos,
en múltiples distintos programas que atienden porciones específicas de las problemáticas, cuando en la realidad a las personas se les presenta como, digamos, un problema en el que se desprenden y se manifiestan múltiples dimensiones problemáticas, ¿no? Entonces, justamente las organizaciones sociales, las organizaciones populares, lo que hacen es mirar en una integralidad la reproducción de la vida y ver, digamos, los distintos aspectos en los que esas problemáticas se manifiestan, pero se abordan colectivamente y en unidad, digamos, sin buscar estrategias fragmentadas. Y se piensa también a las personas en esa integralidad. Me parece que ahí hay otra potencia transformadora. Y después, algo que me parece que también, porque después decía, bueno, cómo estos caminos para la lucha, digamos, en la aplicación también de estrategias como la renta básica, ¿no? Y me parece que ahí también, creo que lo dije, como al final de la intervención, esta necesidad de poder pensar la lógica productivista del capitalismo, ¿no? Y ahí está el componente también anticapitalista que tiene que tener, o sea, exigir una renta básica no puede descuidarnos de atender el problema principal, que es la forma en la que se reproduce, digamos, el capitalismo tiene la centralidad en la valorización, o sea, en la reproducción del valor, en la acumulación de riqueza, y atacar, digamos, este nudo, me parece que está también presente en varias de las estrategias de lucha, ¿no? Y yo señalo las luchas de los movimientos que disputan el acceso a la tierra como digamos, una forma también de discutir y disputar la propiedad misma, ¿no? Entonces me parece que ahí también tenemos otra perspectiva. Y ahí también hay que recuperar las luchas del movimiento indígena, que creo que también nos trae otra mirada de cómo pensar también el ambiente, la naturaleza, los bienes comunes, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí estoy metiendo un montón de cosas, pero tal vez, digamos, esta integralidad en la mirada y no pensar solamente el aspecto de cómo hacer más accesible, digamos, la reproducción de la vida para determinada franja de la población, y poder pensarlo en esta integralidad nos permite, digamos, acercarnos un poquito más a esa transformación más estructural. Muchas gracias, Jorgelina. Sí. Sí, en relación a la pregunta sobre la financiación, digamos, de esta posible renta básica y la no reafirmación de la dependencia extractivista, que era un poco el planteo. Yo diría, en Argentina no podemos desvincular el extractivismo a la extranjerización de la economía y a la dependencia que tiene nuestro país a la economía de las grandes potencias del mundo que disputan hegemonía en nuestro país. Y esto lo digo porque por eso yo, digamos, hice parte de mi exposición en relación a la discusión de la estructura económica argentina y a esa discusión, digamos, más estructural que creo que hay que dar, porque efectivamente, hoy discutir extractivismo sí, extractivismo no en la Argentina, no es solo un debate que nos podemos dar en el seno de los sectores populares, de los sectores nacionales y populares, de los sectores feministas, de los sectores, digo, es un debate que está instalado en un país que está en un mundo que tiene las características que tiene, digo, que está disputado por distintas potencias y que se ha recrudecido esa disputa. Por eso yo decía al principio lo de situarnos en el contexto y en el escenario de recesión mundial y de profundización de todas esas disputas. Porque si no, para mí la discusión del extractivismo sí, extractivismo no, el problema que tenemos que en la Argentina nunca vamos a terminar con el extractivismo si no terminamos con la dependencia. Porque en nuestro país, las manijas de la economía de la Argentina están en manos extranjeras. Las agroexportadoras. O sea, discutimos Vicentina hace poco tiempo y ahí, digamos, muchos nos desasnamos de algunos aspectos que tienen que ver con el comercio de granos en la Argentina. Vicentina era la única exportadora de granos argentina que hay de las 9 exportadoras de grano que hay en la Argentina. O sea, las exportadoras de grano en la Argentina que tienen el comercio exterior son extranjeras. Los puertos son extranjeros. Los bancos son extranjeros.
La energía prácticamente es extranjera. Podemos tener ahí YPF con las características que tiene, con los acuerdos que tiene con algunas empresas extranjeras en sus concesiones. Las minas son extranjeras. Todas las ramas de la producción están en manos extranjeras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, así como discutimos extractivismo sí, extractivismo no, tenemos que discutir la dependencia de la Argentina y cómo se cortan algunos de esos lazos, porque en definitiva, si no, las decisiones no las tomamos hacia adentro de las puertas de nuestro país, sino que se toman con actores que dentro de las clases dominantes de la Argentina están en acuerdo total, parasitario, menor, mediano, etcétera, con esas grandes potencias o esos grandes monopolios extranjeros. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, efectivamente es una discusión de estructura, eso digo, es una medida no a largo plazo. Uno podría pensar, la renta básica puede ser una medida que hoy la pongas en discusión y la realices, no necesitas discutir toda la estructura económica argentina, está claro. Ahora, para discutir extractivismo, sí tenemos que discutir estructura económica argentina y esto otro que yo digo al principio. Entonces, bueno, hoy hay una disputa que es de poder, claramente, digo, cuando recién hablábamos del impuesto a las grandes fortunas, la contribución extraordinaria solidaria, digo, cuando vas a tocar tributariamente a sectores de la economía de la Argentina que tienen que poner más porque ganan más, como decía Corina, claramente tenemos una disputa de poder que no es sencilla, de dónde van a salir esos recursos, pero hoy, está bien, uno puede decir, el caso de Alaska salen del petróleo. Uno podría decir, bueno, que acá no salgan del petróleo, que salgan de un impuesto que efectivamente tienen que hacer los sectores que, digamos, más les ingresa, y lo aporten a ese, si se quiere, fondo que va a garantizar una renta básica. El problema es que lo que tenemos hoy es que la contrapartida de esa, ¿cuál es hoy? Que se lo lleven y se lo fuguen, digamos, y fugan esos capitales. Digamos, hoy, ¿quién se queda con eso otro? Que efectivamente lo produce el extractivismo, lo produce, digamos, la estructura agroexportadora que tenemos hoy. Esa misma estructura hoy se lleva los capitales al exterior, lo fuga, y profundiza las desigualdades de clase y de género hacia el interior de la Argentina. Por lo tanto, la opción es, o sea, usamos algo de eso para esto, lo usamos para modificar estructuralmente la economía, inyectamos parte de ese dinero en salir de alguna de estas estructuras que tenemos hoy, ayudamos a que esos fondos también vayan a este tipo de medidas de inyectar, digamos, recursos y transferir recursos para esto, o se lo dejamos que lo sigan fugando y que se sigan enriqueciendo y maximizando ganancias. No es que hay otra opción, digo. Eso un poco me parece desde ahí nomás. Gracias. Bueno, gracias, Mica. No sé si alguna de las otras panelistas quiere aportar algo más, así ya como cerrando una reflexión. ¿O ya hacemos el cierre? Estamos ya sobre la hora en realidad, ya son las 20, así que si nadie quiere hacer ningún otro aporte. Yo simplemente insistiría en lo que la discusión sobre la renta básica nos permite en términos de disputa de sentidos. Creo que desde la mirada feminista podemos aprovechar eso. Y a mí particularmente la renta básica siempre me ha interesado más por los debates que genera que como propuesta de política en sí misma. Y creo que ahí se pueden disparar muchas cosas. No, yo simplemente, obviamente, volver a agradecer. La verdad que para mí fue una instancia de muchísimo aprendizaje. Agradezco a las
compañeras, a Corina, a Micaela, y obviamente a las compañeras del Espacio de Economía Feminista de Patagonia por haber organizado la actividad, y bueno, y esto de reforzar, digamos, nuestra convocatoria a seguir en las luchas y en la calle y organizadas como siempre. Mica, ¿querés agregar algo o ya está con...? No, gracias a todos, a todas. Estaba tratando de leer, que no había podido leer el chat, así que gracias por todos los comentarios. La verdad que es muy rico. Me hubiera gustado poder leerlos en el camino, porque así también uno podía hacer un intercambio, pero era difícil prestar atención a todo y leer además. Pero ahora lo voy a tratar de leer, muy interesante poder hacer ida y vuelta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las panelistas, que como dijimos al principio de la jornada, del conversatorio, la idea era hacer esta discusión feminista en torno a la renta básica, y así como el conocimiento desde el feminismo lo construimos escuchando todas las voces, quisimos convocar a panelistas que vinieran de distintas disciplinas para ver desde cada área cuál es la visión que tienen sobre esta posible implementación de política pública y las consecuencias que tendrían. Así que bueno, nuevamente agradecerle a todas las panelistas, a Corina, a Jorgelina y a Micaela, y a todas las personas que han participado esta tarde, y a todas las personas que han estado acá atrás, colaborando desde la SEC y desde el Espacio de Economía Feminista. Gracias. Mil gracias, abrazos. Abrazos. Muchas gracias.